Bueno, entonces, habiendo leído este enunciado, lo que tenemos, entonces se arma una curva de calibración con una concentración de BCA, partiendo de, bueno, de esta concentración, 20 miligramos mililitro. Bueno, tienen acá los datos, microlitro, agua, pero bueno, en realidad, como les da la curva con la ecuación de la recta, como que todo esto está de más, no lo van a usar. Es simplemente para, nada, para que les agarre cosa cuando ven tantos números. Digamos, vamos a trabajar con la ecuación de la recta directamente. Es decir, el valor que tenemos de absorbancia para cada fracción, ven que estos son como los pasitos de una purificación. El homogenato, el sobrenadante, el precipitado y la fracción de la cromatografía de exclusión molecular S200. Y tenemos el valor de absorbancia de cada paso. Entonces, para calcular la concentración de proteínas en cada uno de estos pasos, vamos con este valor de absorbancia a la curva de calibración. ¿Sí? ¿Eso se dan cuenta cómo hacerlo o vemos cómo es la cuenta? Ahora que usted lo dice, sí, ahora sí me sabemos. doy cuenta. Yo creía que había que hacer algo con el cuadrito en realidad, pero si es solamente poner el valor de absorbancia en Claro. I y sacar X para la concentración, sí. Claro. Y cuando dice la concentración proteica de cada fracción, es lo mismo, o sea, sacar microlitros de agua, ¿es eso lo que te pide? Claro, o sea, desde la curva ustedes van a calcular una concentración, ¿sí? Esto, bueno, nada, es para que ustedes también aprendan a de una cantidad de datos que pueden tener, usar los que necesitan, nada más. No necesariamente todo lo que se pone, ni todo lo que está, lo van a usar. De hecho, bueno, el que quería usar los datos y hacer la recta, la hace y va a obtener lo mismo. Pero, digamos, solo con la ecuación de la recta ya podemos calcular. Ahora, el valor de concentración que sacamos de la ecuación de la recta se corresponde a lo que medimos en este mililitro. Pero este mililitro viene de, o sea, para llegar acá se hicieron un montón de diluciones y combinaciones antes. ¿Sí? Entonces, el problema, fíjense que en la parte B les pide la concentración de proteínas de cada fracción, pero en el original, o sea, realmente en la fracción. ¿Sí? ¿Qué significa? En estos 0,5 mililitros que se toman primero, o sea, la concentración acá, en cada uno de estos pasos. Por eso lo que sacan de la ecuación de la recta tienen que hacer todo el caminito para atrás como hicimos en los problemas del lunes. Eso por un lado. Bueno, y aparte, esta primera parte es más fácil porque tienen que calcular las concentraciones de BCA usadas en la curva de calibración. Bueno, en microgramo microlitro, eso es lo más fácil porque ya tienen ustedes el volumen, la cantidad de BCA que se utiliza, ¿sí? Y tienen el volumen final, ¿no? El volumen final es siempre 400 microlitros, y la cantidad de microgramos de BCA la sacan conociendo el valor de concentración del stock. Es decir, por ejemplo, en el primer renglón se toman 20 microlitros de BCA, o sea, 20 microlitros de este stock, que es 20 miligramos mililitros, o lo que es lo mismo, 20 microgramos microlitros. Por lo tanto, si yo tomo 20 microlitros, voy a obtener 400 microgramos. O sea que en este primer punto tengo 400 microgramos de BCA, que están en un volumen final de 400 microlitros. Por lo tanto, en este primer paso tengo una concentración de 1 microgramo microlitro. Bueno, y así hacen el cálculo con todos. Y para conocer luego la concentración molar, bueno, tienen que convertir
los microgramos, microlitros en molar, sabiendo que molar son moles por litro. Y para pasar a moles tienen el dato del peso molecular. ¿Sí? Kilodaltons, que son, esto 66,38 kilodaltons significa 66.380 gramos mol. ¿Sí? Porque está como kilo. Bien, ¿se entendió esa parte? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, y bueno, nada, y creo que ahí termina. Sí. Ya con eso, acá en la parte B, recuerden que tienen que hacer toda la conversión. ¿Sí? Fíjense que 0,5 mililitros se agregan 1,5 de agua, o sea que 0,5 mililitros se llevaron a 2 mililitros. Ya ahí tenemos una dilución 1:4. Después de ahí, tomamos 1 mililitro, tomamos una alícuota, en ese caso nos diluimos, ahí tomamos alícuota, y esa alícuota la diluimos al medio. Nos vamos a 2 mililitros, o sea, 1 mililitro en 2 al medio. Y después de esta segunda dilución, tomamos otra alícuota de 1 mililitro y ahí medimos. O sea que escríbanse todo el esquema, como hicimos en los problemas, y vayan poniendo los factores de dilución, y bueno, recordando que si tomo una alícuota la concentración no cambia, y si diluyo se modifica por el factor de dilución. ¿Está este? Sí, profe. Bueno, ¿alguna otra consulta? Si no, seguimos con los problemitas modelo para terminar la guía. Yo por ahora no, profe. Bueno, entonces, vamos a seguir. Habíamos llegado hasta este lo habíamos hecho. Y este lo habíamos salteado, así que ahora que hoy están más descansaditos, lo vamos a retomar. Bueno, este problema, el 18, parece complicado, pero en realidad es como un jueguito de ingenio de esos que tenemos en las revistitas de verano. Pero lo que sí vamos a hacer es repasar el concepto de qué significan el volumen muerto, el volumen total, los volúmenes de elusión en la cromatografía de exclusión molecular. En este problema tenemos una mezcla de proteínas cuya composición se desconoce, y con el objeto de conocer el número de proteínas que la componen y el rango en el que se encuentran sus pesos moleculares, se hacen 3 corridas en cromatografías de exclusión molecular. Una G25, en la cual se obtienen 3 picos, y bueno, tiene este rango de resolución de 1 a 5 kilodalton. Después una G75, en la que se obtienen 4 picos, con este rango de 5 a 80, y una G200, en la que se obtienen 5 picos, y tiene este rango. Y aclara que en la G200 no hay ningún pico que coincida con el volumen muerto, es decir, no hay nada proteico que eluya en el volumen muerto. Entonces tenemos que determinar el número de proteínas que contiene la muestra, y estimar el peso molecular o el rango, más que el peso, el rango en el que se encuentran cada una de las proteínas de la mezcla. Bien, entonces estos son 3 ensayos independientes, ¿sí? No es que lo que sale de uno se mete en otro, son 3 corridas independientes con la misma mezcla proteica. Entonces, vamos a analizar cada columna por separado, como tenemos acá. Comenzamos con la G200. En la G200 dice que se obtuvieron 5 picos, que ninguno coincide con el volumen muerto, lo que significa entonces que si vemos el rango de resolución, ninguna proteína tiene
un peso molecular mayor a 250 kilodalton. Porque si esto ocurriese, si eso fuera así, algo tendría que haber salido en el volumen muerto. Entonces, en los 5 picos hay proteínas cuyo peso molecular es inferior a 250 kilodalton. Y en el pico que se corresponde con el volumen total, o sea, el último pico de la cromatografía, vamos a ubicar todas las proteínas que tienen un tamaño menor a 5 kilodalton, porque bueno, esto es simplemente por definición de lo que es el rango de resolución de la columna. En la columna G75 tenemos en el volumen muerto las proteínas que tienen un peso molecular mayor a 80 kilodalton, y en el volumen total las que tienen peso molecular inferior a 5 kilodalton. Entonces, como obtenemos 4 picos en esta columna, los 2 picos del medio corresponden a proteínas entre 5 y 80 kilodalton, ¿sí? Porque si acá tengo todo lo de, al tener acá volumen muerto, si acá tengo todo lo que es mayor que 80 y acá tengo todo lo que es menor a 5 en el medio, tenemos proteínas que están en ese rango de resolución de la columna, o sea, entre 5 y 80. Ahora, de los 5 picos que teníamos en la G200, los 2 picos de menor volumen de elusión se van a corresponder con el volumen 0, el volumen muerto de la G75, o sea, con lo que tiene peso molecular mayor a 80 kilodalton, ¿sí? ¿Y esto por qué es así? Porque en la G200 el pico del volumen total es idéntico a la de la G75, o sea, en este pico ubicamos todo lo que es más chiquito a 5, y acá también. Y luego, estos 4 picos que nos quedan en la G200 se tienen que acomodar en la G75, ¿sí? Por lo tanto, hay 2 picos de la columna G200 que se corresponden a proteínas que tienen un peso molecular mayor a 80 kilodalton, y son los que van a salir, los que salen en el volumen muerto de la G75. Y los 2 picos que quedan en la G200, bueno, se corresponden con los mismos picos en la G75, es decir, proteínas que están entre 5 y 80 kilodalton. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí el razonamiento? Sí. Bien. Bueno. A ver, ¿dónde nos quedamos? Bueno, entonces ahí ya tenemos identificadas 2 especies proteicas, ¿sí? Que son las que están en azul. Listo. Bueno, ahora en la columna G25 tenemos un pico de volumen muerto donde están las proteínas que tienen un tamaño mayor a 5 kilodalton. Y luego tenemos un pico con proteínas de tamaño inferior a 1 kilodalton y un pico más en el medio del rango de resolución, donde vamos a ubicar las que tienen entre 1 y 5 kilodalton. Entonces, haciendo el mismo razonamiento, si las proteínas que tienen menor a 5 kilodalton, acá aparecen en 2 picos, y estos 2 picos se corresponden con el volumen total de tanto la G75 como la G200. Bien, ahora, el volumen
total de la G75 tenemos proteínas con peso molecular menor a 5. Bueno, esto es lo que dije recién. Bien. Entonces, los otros 3 picos de la G75, que tienen todos tamaño mayor a 5 kilodalton, ¿no? Porque tenemos 2 que tienen entre 5 y 80 y uno más de 80, todos estos en esta columna, que tiene este rango chiquitito de resolución, van a salir en el volumen muerto. Entonces, ya con eso tenemos, voy a poner esto por acá, tenemos definidas las especies. ¿Sí? Esto es una cosa a grosso modo, no es que vamos a decir hay una proteína de 23 kilodalton, otra de 50, no, es el rango en el que se encuentran y poder identificar esto, ¿no? ¿Qué salió en cada pico? Entonces tenemos una especie que es menor a 1 kilodalton, que la identificamos en esta columna. Una especie que tiene entre 1 y 5 kilodalton, que también lo podemos identificar en la G25. Y es en la única columna en la que identificamos estas 2 especies. Luego, todo lo que sale por arriba de 5 kilodalton, ya tenemos que ir a las otras columnas para identificarlos. Todo lo que está por arriba de 5 kilodalton se distribuye en la G75, donde se alarga el rango de resolución, en 3 picos. En 2 de ellos, mejor dicho, en uno de ellos tenemos lo que tiene tamaño mayor a 80 kilodalton. Y en 2 de ellos tenemos todas las proteínas con peso molecular entre 5 y 80. Entonces ahí tenemos las otras 2 especies con este rango de peso molecular. Estos 2 picos de proteínas entre 5 y 80 kilodalton también están representados en la G200, al igual que todas aquellas proteínas que tienen peso molecular mayor a 5 kilodalton. Y entonces lo que nos quedaba por definir es el volumen muerto de la G75 está representado por 2 picos en la G200, que son 2 picos que contienen proteínas entre 80 y 250 kilodalton, ya que sabemos que en esta columna no hay proteínas que luyan en el volumen muerto. Entonces ahí tenemos las otras 2 especies de mayor peso molecular. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, esto no van a tener problemas así ustedes más que en la guía, porque son como de deducción y lógica, pero lo que sí, este problema para lo que sí está bueno es para esto, ¿no? Para identificar cómo algo que está en el volumen muerto de una columna puede, si el rango de resolución lo estrechamos, digamos, lo podemos definir, ¿no? Y a la inversa. Bueno, y repasar un poquito esto, ¿no? ¿Qué sale en el volumen muerto, qué sale en el volumen total y cómo resolvemos en el medio? Bueno, muy bien, seguimos. Este lo habíamos hecho. Vamos con el 25. Bueno, dice que copurificamos 2 enzimas, alfa y beta, que catalizan la misma reacción. Y con el fin de separarlas, se utiliza una columna de exclusión molecular en las siguientes condiciones. 1, en presencia de glicerol, 20%, el glicerol ayuda a mantener las estructuras secundarias, es decir, cuando las estructuras, cuaternarias, cuando las subunidades están interaccionando por enlaces reversibles no covalentes, que son fáciles de romper, digamos, el glicerol ayuda a mantener esa estructura, ¿no? A estabilizarla. Bueno, y 2, en ausencia de glicerol. Se determina el perfil de elusión de estas proteínas midiendo absorbancia a 280. Esta columna fue previamente calibrada con proteínas generando la curva de calibración que vemos acá. En vez del KB tenemos en este caso el volumen de elusión en función del logaritmo de peso molecular. Bueno, prediga cuál es el peso molecular y probable estructura de ambas enzimas, sabiendo que alfa es la de mayor
tamaño. ¿Y qué otra técnica utilizaría para confirmar este resultado o bien para obtener más información? Bueno, eso por un lado. Entonces, vamos a ir viendo. ¿Qué pasa? Cuando tratamos la proteína con glicerol, observamos dos picos. Este es el cromatograma, ¿sí? Acá medimos la absorbancia en función del volumen de elusión. Con glicerol, en la línea continua, tenemos un pico que se corresponde con 7 mililitros y otro pico con 27. Y cuando tratamos sin glicerol, tenemos dos picos, el de 27 y otro de 19. Entonces, nuevamente, acá como no tenemos la ecuación, lo vamos a hacer a ojo. Entonces, de manera aproximada, podemos calcular que el pico de 7 mililitros se corresponde a una proteína de 447 kilodalton aproximadamente, el pico de 19 mililitros con una de 160 y el de 27 con una de 45. Entonces, con glicerol, ¿qué obtenemos? Un pico de 447 y otro de 45. Y sin glicerol, obtenemos un pico de 160 y otro de 45. O sea, acá tenemos que pensar que tenemos que identificar dos enzimas, dos proteínas, la alfa y la beta. Por lo tanto, podemos suponer que la enzima beta se corresponde con este pico de 45 kilodalton y que coincide tanto con glicerol como sin glicerol. Con lo cual podríamos pensar que, y como es 45 kilodalton es un tamaño relativamente chico, que beta podría ser una proteína formada por una subunidad de 45 kilodalton. En cambio, si el pico que sale en los 7 mililitros de volumen de elusión y que tiene un tamaño aproximado de 447 kilodalton, si este es alfa y en ausencia de glicerol eso decae a un pico asociado a una proteína de menor peso molecular, entonces podríamos pensar que alfa está formado por un cierto número de subunidades y que esas unidades se mantienen unidas por interacciones no covalentes. De hecho, si cada subunidad es de 160 kilodalton, que es el tamaño asociado al volumen de elusión de 19 mililitros, entonces, bueno, esto nos da aproximadamente el tamaño de 447. Da más, pero bueno, es aproximado esto. Recuerden que acá estamos estimando a ojo. Bueno, entonces, en definitiva, ¿qué conclusión sacamos? Beta es una única subunidad de 45 y alfa es una proteína formada por 3 subunidades de 160 kilodalton aproximadamente, unidas por enlaces no covalentes. ¿Cómo podría confirmar esto? Bueno, haciendo un SS-Page, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que si hacemos un gel desnaturalizante, un SS-Page desnaturalizante, vamos a romper. Romper puentes de disulfuro. ¿Sí? ¿Cómo? Romper puentes de disulfuro. Sí, en realidad, en principio, o sea, con un gel desnaturalizante solo estaríamos haciendo lo mismo que hacemos en la cromatografía de exclusión, romper únicamente las interacciones no covalentes. Lo que podríamos agregarle es también un agente reductor para evidenciar si hay algún puente de sulfuro. Por ahí decimos 3 subunidades y por ahí hay más que se mantienen unidas por enlaces, por puentes de disulfuro, ¿sí? Que acá de ninguna manera lo evidenciamos. Entonces, para confirmar esto, haríamos un SS-Page desnaturalizante.
Y si queremos tener un poquito más de información, bueno, podríamos intentar poner un agente reductor y ver si aparece algún enlace disulfuro. Bien, esta es la primera parte, ¿se entendió hasta ahí? Profe, Sí, tengo un par de dudas. sí. En el gráfico número 1, el que está a la recta, no comprendo bien cómo es que el logaritmo de 2,65 puede dar 447. ¿Cómo es que yo saco la cantidad de peso molecular kilodalton? O sea, tengo que tener en cuenta lo que se tiene en el eje de las y hacer el antilogaritmo. Claro. Y qué es ese valor que yo miro visualmente en el gráfico, que es 2,65, por ejemplo. ¿Qué sería eso? El valor de... Acá, vos, por ejemplo, los 7 mililitros. Acá este está como medio marcadito, ¿no? Acá está, creo que son 2, 4, 6, 8. Los palitos estos chiquititos. Sí. Entonces, bueno, más o menos en 7, venís acá, y calculás, esto si lo haces con una regla y lápiz, acá más o menos vas a caer también en un número que estimás a ojo, obvio. Lo mejor es tener siempre la ecuación de la recta. Pero bueno, a ojo está por alrededor de 2,65. O sea que el logaritmo de 2,65, ese es el logaritmo de peso, perdón, el logaritmo del peso molecular da 2,65. Entonces, a eso le tienen que hacer la inversa, y ahí les va a dar el valor del peso molecular. Y entonces el valor que yo veo ahí en la recta, que es ese 2,65 al cual le tengo que aplicar el antilogaritmo para hallar el peso molecular, ¿tiene algún nombre? ¿Se lo llama concentración? ¿Es algo específico? Es ¿Es el una escala? logaritmo del peso molecular. Es eso. Está bien. Así tal cual. Sí, acá me quedó mal escrito porque parece que hay que hacer el logaritmo de 2,65. No, no es eso. Claro. No, lo quedó mal escrito. Lo que significa es que el logaritmo del peso molecular asociado a estos 7 mililitros vale 2,65. O sea, es la posición 2,65 del eje. Y de ahí, bueno, hacen el antilogaritmo y sacan el peso molecular. Genial. Y otra consulta más. Sí. Y con respecto a definir que cada cadena, cuál es el peso molecular que tiene. No comprendí bien cómo es que relacionó el gráfico, el segundo, con los pesos moleculares y con cada cadena, porque yo hubiera pensado que, no sé, la cadena beta, yo hubiera creído que se relaciona con el peso molecular de 45 kilodaltons y el de 160, pero no me quedó muy claro. Bueno, acá, por eso yo se los planteé así. Nosotros obtenemos 3 picos. Uno de, y vamos a nombrarlo solo con los pesos moleculares. Uno de aproximadamente 450 kilodalton, de 160 y de 45. Cuando tratamos con glicerol, vemos 2 picos, 450 y 45. Y sin glicerol vemos 160 y 45. Con esos datos uno tiene que imaginarse cuál es la situación. Tenemos 2 enzimas. Y tenemos que Profe, decir, perdón, sí, porque lo que ella pregunta está en el enunciado. Dice que la proteína alfa es la de mayor peso molecular. claro, a eso Por iba. eso me parece que era la duda de ella un poquito. Sí. Aparte de ese dato, después ustedes tienen que armar o idear un modelo como que les cierre con los resultados. Como le decía, veíamos en el último problema que hicimos el lunes. Ustedes tienen, por ejemplo, yo propuse que beta está formado por una unidad de 45 kilodalton y que alfa son 3 unidades de 160, unida por enlaces no covalentes. Entonces, una vez que yo propuse este modelo mío, mi hipótesis, bueno, voy y me fijo si esto, si yo tuviera esta situación y hago este experimento, si espero obtener estos resultados. Si beta es una única subunidad de 45 kilodalton, cuando yo hago esta cromatografía, ponga o no ponga glicerol, voy a ver el mismo pico, que es lo que veo acá. Veo un único pico. Un pico coincidente con y sin glicerol. Ahora, si alfa, que es una proteína de mayor peso molecular,
yo propongo que está formada por 3 subunidades de 160, que están unidas por enlaces no covalentes. Bueno, ¿qué espero ver en una cromatografía con glicerol? Bueno, espero ver que esa estructura, ese trímero, se mantenga estable, y ver algo que sea parecido a 160 por 3, que es lo que veo acá. Cuando no pongo glicerol, corro el riesgo de que eso se me desarme, y entonces ya no veo la proteína entera de 450. Voy a ver las subunidades separadas, que como tienen el mismo peso molecular, van a aparecer como si fueran una única, que es lo que vemos cuando no ponemos glicerol. Ahora, si respetando los datos del problema y los resultados del experimento, hay otro modelo posible y cierra, también está bien. Es lo que le digo, a veces hay más de una solución para esto, porque obviamente uno en el laboratorio no se va a quedar con estos datos, hace un montón de experimentos más para verificar. Pero a los fines de los problemas, lo importante es que ustedes propongan un modelo y que eso cierre con los datos del enunciado y con los resultados del experimento que se presenta. Si a alguien se le ocurrió, no sé, otra combinación distinta a esta y concuerda y todo cierra bien, está bien igual. ¿Sí? ¿Respondí la pregunta? Sí, me quedó un poco más claro. Bien. Bueno, ahora vamos a la parte B de este ejercicio. Dice, usted realiza un isoelectroenfoque de las proteínas puras alfa y beta, determinando los puntos isoeléctricos de ambas proteínas. Por bibliografía sabe que alfa tiene un alto rango de estabilidad entre el pH 6 y 11. Como paso alternativo a la purificación de ambas proteínas, ¿podría utilizarse una columna de carboximetilcelulosa a pH 4,5 para separar ambas? Y si es así, explicar qué pH utilizaría para equilibrar la columna y para eluirla. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que el isoelectroenfoque es una electroforesis que se hace en un gel que tiene un gradiente de pH? Entonces, y es un gel nativo, no es con SDS. Entonces, las proteínas se van a desplazar de acuerdo a su tamaño, pero bueno, son geles que no tienen restricción de tamaño, o sea que todas las proteínas corren bastante libremente. Pero bueno, se desplazan hasta que digamos, llegan a una posición del gel en el cual el pH de ese gel, el pH en ese pedacito coincide con su punto isoeléctrico, y ahí, obviamente, al no tener carga neta, ya no se desplaza. Entonces, bueno, de este dibujo, de este esquema, podemos ver que alfa tiene un punto isoeléctrico de 8 y beta de 5. Eso es claro, ¿no? ¿O alguien no entiende eso? ¿Cómo darse cuenta de eso? Sí, sí, está claro. Bien, eso es claro. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Si, a ver si tengo un dibujito. Sí. Entonces, tenemos a beta con un punto isoeléctrico de 5 y a alfa con un punto isoeléctrico de 8. Y el problema dice, si quisiéramos usar una columna de intercambio catiónico, ¿no? Como es la carboximetilcelulosa, para separar ambas proteínas a pH 4,5. ¿Podríamos? Perdón, a pH 4,5 no es el pK de la columna. Tengo tan chiquita la letra de esta guía que el pK de la columna, pero es 4,5. Pensemos en una carboximetilcelulosa. Si queremos hacer una columna de intercambio catiónico para separar estas dos proteínas, ¿podríamos hacerlo? ¿Y en qué condiciones? ¿Qué piensan?
bueno, si pensamos en, como está escrito acá, en tener un buffer de siembra a pH 6,5, ¿qué va a pasar? Este pH es intermedio a los dos puntos isoeléctricos de ambas proteínas. Entonces, la proteína alfa va a tener carga positiva y la proteína beta va a tener carga negativa. Por lo tanto, si esto lo sembramos en una columna de intercambio catiónico, ¿cuál de las dos proteínas va a quedar retenida en la columna? ¿Alfa puede ser? Claro, sí, alfa, ¿sí? Porque si es la proteína, la columna es de intercambio catiónico, es decir, que va a pegar cationes, entonces, bueno, va a quedar retenida la que tenga carga positiva. Entonces, beta va a salir con el volumen muerto, porque al tener carga negativa no va a tener chances de interaccionar con la columna, y alfa va a quedar asociada a la matriz. Entonces, después, ¿cómo harían para eluir? Esas serían las condiciones de siembra, ¿no? Y mientras la proteína pasa por la matriz. Recuerden que en las cromatografías de afinidad, las hidrofóbicas y el intercambio iónico, el buffer de elusión es distinto al buffer de siembra. En las otras se eluye de manera isocrática, en las de exclusión molecular, ¿sí? O sea, es el mismo buffer para la siembra y la elusión. En estas no. Entonces, ¿qué tendría que hacer para poder eluir la proteína alfa? Si ponemos un contraión Exacto. o pH 8, no sé. Exacto. Ponemos un contraión o, como el problema nos dice que la proteína que alfa es muy estable entre pH 6 y 11, eso nos permite decir, bueno, llevo a pH 8, que la proteína pierde su carga y eluye, sin que ponga en riesgo su estructura, porque bueno, tengo como dato que es estable en ese rango de pH. Y si no, un contraión. Bien, ¿se entendió este? Vamos al 27. Bueno, dice, se aislaron dos isoenzimas A y B a partir de dos bacterias provenientes de distintas fuentes. Con el fin de caracterizarlas, se llevó a cabo una columna de exclusión molecular en presencia y en ausencia de glicerol. En ambas condiciones, la proteína A presentó un volumen de elusión de 16 mililitros, mientras que la proteína B presentó un volumen de elusión de 16 y 26 mililitros en presencia y ausencia de glicerol respectivamente. Además, se corrió un gel de poliacrilamida en presencia de SDS en las siguientes condiciones. En la 1 se hierve y se agrega DTT, y en la 2 sin DTT. Y acá tenemos el patrón electroforético. Entonces, hay que, de manera similar al problema anterior, determinar las posibles estructuras cuaternarias. Bueno, este problemita es parecido al anterior. Entonces, vamos a ver que a partir de esta, nuevamente, esta curva, esta recta de calibración, donde tenemos el volumen de elusión en función del logaritmo del peso molecular, vamos a calcular los pesos moleculares asociados a los distintos picos que se obtienen. Dice que la proteína A, con y sin glicerol, siempre presentó un volumen de elusión de 16 mililitros. ¿Sí? Que es este azul, eso se corresponde a unos 70 kilodalton.
Siempre hacemos lo mismo. Tenemos esto, qué sé yo, será 1,9, no sé. Tenemos el valor del logaritmo del peso molecular y calculamos el antilogaritmo y ahí ya tenemos el peso molecular. Y la proteína B tenía 2 picos, 16, o sea, 70 kilodalton con glicerol y 35 sin glicerol. O sea que, bueno, esto ya un poco nos dice, ¿no? Que al menos en la proteína B podríamos tener 2 subunidades de 35 kilodalton. Entonces esto sería un homodímero. Bueno, ¿qué pasa cuando a este dato le sumamos el SS-page? Vamos primero al sin DTT. Sin DTT tenemos la proteína B, nos da una banda de 35. Es lo esperable, porque ya habíamos visto que en condiciones desnaturalizantes o en condiciones no favorables para mantener las estructuras cuaternarias, estabilizadas por uniones no covalentes, esta proteína presenta un tamaño de 35 kilodalton. Y la proteína A, 70. O sea, esta parte del gel es lo mismo que, o sea, corrobora lo que vimos en la columna de exclusión molecular. Ahora, ¿qué pasa si le sumamos, como decíamos en el ejercicio anterior? Bueno, si queremos saber algo más, le sumamos un agente reductor para ver si hay subunidades que están unidas por puentes disulfuro. Entonces, ¿qué vemos con DTT? El patrón en B no cambia, y en A pasamos a tener una banda de 35 kilodalton. Entonces, en base a estos resultados, digamos, lo más fácil de sugerir es que la proteína A estaría formada por 2 subunidades unidas por puentes disulfuro. Entonces, si esto es así, yo debería ver un único pico en una columna de exclusión molecular, porque la presencia o ausencia de glicerol no va a modificar los puentes disulfuro, pero cuando corro un gel, un SS-page, y pongo un agente reductor, entonces sí debería evidenciar estas 2 subunidades, que tienen el mismo tamaño. O sea, este también es un homodímero. Y la proteína B está formada por 2 subunidades unidas, tiene que decir, por uniones no covalentes. Entonces, en ausencia de glicerol o en un gel desnaturalizante, en un gel donde se hierve, se le hace un tratamiento drástico, esas interacciones no covalentes se rompen y entonces no veo la proteína completa de 70 kilodalton, sino las subunidades. Y este resultado es el mismo que obtenemos en el SDS-page. ¿Dudas de este? No, profe. Bien. Bueno, ahora tenemos algunos problemas que nos sirven para conocer la cantidad de cisteínas y la cantidad de puentes disulfuro que puede haber en una proteína. ¿Sí? Como vimos recién, con un SDS-page en presencia y en ausencia de agentes reductores, podemos decir, bueno, ¿hay puentes disulfuro o no hay? Estos ejemplos de estos problemas nos permiten decir exactamente cuántos puentes disulfuro hay por proteína y cuántas cisteínas hay por proteínas. Alguna de ellas, recuerden que algunas cisteínas pueden formar puente disulfuro y otras no, otras pueden quedar simplemente como cisteínas. Bien.
¿Este qué número sería? El siguiente, ¿no? Sí, acá. Bueno, dice, usted recibe una muestra pura de proteína y procede a determinar su concentración por el método de Bradford. Prepara 2 mililitros de un testigo de albúmina, pesando 2 miligramos de la misma. Toma 5 microlitros de esta solución y diluye hasta 500 microlitros de agua destilada. Utiliza 150 microlitros de esta solución como testigo, obteniendo una absorbancia a 595 de 0,22. Cuando para 25 microlitros de la solución proteica en estudio se obtiene una absorbancia de 0,25. Cuando se realiza una electroforesis en condiciones nativas se obtiene un peso molecular de 600.000 daltons o 600 kilodaltons. Mientras que cuando se prepara la muestra con cloruro de guanidina se obtiene una única banda de 150 kilodaltons. El mismo resultado es obtenido si además la muestra se trata con beta-mercaptoetanol. Disculpe, profe, pero ¿eso no sería como lo que sigue de 27? Yo tengo el 28 que dice otra cosa. Ah, sí. Este sería... Sí, es la parte que sigue del 27. Pasa que coinciden los valores de 85.000. Por eso me perdí para leer. Sí, tenés razón. Por eso, porque no le veía el número de problema acá y me parecía raro. Bueno, vuelvo a leer. Olvídense lo que leí. Tiki, ¿dónde quedamos? Con todos los datos, acá. La concentración de proteína determinada por Bradford, considerando una masa molecular nativa, fue 0,25 micromolar para ambas preparaciones. Alícuotas de 1,5 mililitro de las soluciones proteicas fueron sometidas a oxidación y reducción. Luego se incubaron con eosin-maleimida. Este es un compuesto que reacciona estequiométricamente 1 a 1 con los grupos sulfidrilo de la cisteína. Este es el coeficiente de extinción molar. Luego que las alícuotas reaccionan totalmente con el reactivo, se las dializa y se realizan medidas de absorbancia. Las medidas de absorbancia a 523 nanómetros de las preparaciones tratadas con agente oxidante fueron 0,042 para A y 0 para B, mientras que las formas reducidas de ambas proteínas presentaron valores de absorbancia 0,085. Entonces, hay que indicar el estado redox de las cisteínas presentes en cada proteína y la posible disposición de los puentes de dispersión. Ahí. Bueno. Bien, entonces, ¿qué tenemos en esta parte? Sabemos que la concentración de proteína es 0,25 micromolar para ambas proteínas, para A y para B. Tomamos alícuotas de 1,5 mililitros y se someten a esta reacción, que lo que hace es, este reactivo se combina con los grupos sulfidrilo y bueno, se genera un producto que es factible de medirse por espectrofotometría. Luego que bueno, se realiza la reacción, se dializan y se mide la absorbancia. Entonces tenemos, cuando en condiciones nativas, o sea, cuando hacemos reaccionar la proteína en condiciones nativas, ambas A y B, con este reactivo, tenemos una absorbancia de 0 para B y 0,042 para A. Ahora, si previo al tratamiento con este agente que reacciona con los grupos sulfidrilo, la proteína se trata con un agente reductor, entonces los valores de absorbancia que se obtienen son estos. Entonces, ¿qué información sacamos de esto? Ustedes imagínense, tenemos una proteína, tiene cisteínas.
Esas cisteínas pueden estar en estado reducido, o sea, con sus grupos SH, o pueden estar en estado oxidado, formando los puentes disulfuro. A eso nos referimos con el estado redox de las cisteínas. O están reducidas o están oxidadas, formando puentes disulfuro. Y en una proteína, lo que les decía, las cisteínas pueden estar libres. No necesariamente la presencia de una cisteína implica que hay un puente disulfuro asociado a ella. Entonces, cuando nosotros analizamos la proteína nativa, vamos a tener las cisteínas que están formando puente disulfuro y las cisteínas que están libres. Si nosotros en esas condiciones colocamos este agente que se combina con los grupos sulfidrilo libres, lo que vamos a evidenciar entonces en condiciones nativas es la presencia de grupos sulfidrilos libres. O sea, evidenciamos la presencia de las cisteínas que no están formando puentes disulfuro. ¿Eso se entiende? Sí, sí, profe. Bien, bueno. En cambio, si nosotros primero tratamos con un agente reductor, es decir, que si hay un puente disulfuro lo rompemos, lo que vamos a hacer es que todas las cisteínas de esa proteína estén en estado reducido. Y si en ese momento hacemos la reacción con este compuesto, entonces todas las cisteínas de la proteína se van a combinar, porque van a estar todas disponibles para reaccionar con este compuesto. Por lo tanto, en condiciones reductoras, lo que vamos a medir son todas las cisteínas que tiene la proteína. ¿Sí? Y después, relacionando un resultado y otro, vamos a poder definir cuántos puentes disulfuro hay en la proteína. Bien, bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos en este problema? Veamos, la proteína B en condiciones nativas da una absorbancia de 0. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que este compuesto no se combinó con nada. ¿Sí? Eso es lo mismo que decir que en condiciones nativas la proteína B no tiene ninguna cisteína libre. ¿Sí? En cambio, la proteína A tiene en condiciones nativas un cierto valor de absorbancia, es decir, que la proteína A tiene cisteínas que no están formando puentes disulfuro. Entonces, vamos a partir de acá para averiguar cuántas son esas cisteínas. Bien, como esto es un problema en el que se aplica espectrofotometría, vamos a utilizar el coeficiente de extinción molar, la ley de Lambert-Beer y calculamos la concentración. ¿Sí? El valor de absorbancia es 0.042, de modo que dividiendo por el coeficiente obtenemos la concentración, que nos da 0.49 micromolar. ¿Sí? Pero en estos problemas no vamos a trabajar con concentraciones, porque justamente lo que queremos saber es cuánto, de manera absoluta, cuántas cisteínas hay libres, cuántas cisteínas hay formando puentes disulfuro. Por lo tanto, teniendo el valor de concentración, vamos a calcular los moles, y para ello nos vamos a valer del volumen en el que está esta proteína, el volumen en el que se hace la reacción, que son 1,5 mililitros. Por lo tanto, a partir de esta concentración molar, que significa que en 1000 mililitros hay 0,49 micromoles, calculamos en 1,5 mililitros y tenemos este valor en nanomoles, ¿sí? O sea, estos son 10 a la menos 3 micromoles. Lo expresamos en nanomoles para no tener números tan chiquitos y con potencias. Bueno, eso por un lado. O sea que en la proteína nativa tenemos 0.74 nanomoles de cisteínas que no están formando puentes disulfuro. Lo que es lo mismo que decir que tenemos esos moles de grupos sulfidrilo libres.
Bien, ahora vamos a calcular cuántas cisteínas totales tiene perdón, cuántos moles totales hay de proteína. Y eso lo vamos a hacer utilizando nuevamente la concentración, el volumen, y eso nos da 0.375 nanomoles. Es decir, que en 1000 mililitros de solución de proteína A o B, porque en las dos es lo mismo, tenemos 0.25 micromoles. Luego hacemos la regla de 3 para 1,5 mililitros. Entonces, en estos 1,5 mililitros tenemos 0.375 nanomoles de proteína y 0.74 nanomoles de cisteínas libres. Entonces, para calcular los moles de cisteínas libres por molécula de proteína, hacemos el cociente entre los moles de sulfidrilos libres y los moles de proteína. Bueno, y esto nos da dos grupos SH libres o dos cisteínas libres por molécula de proteína. ¿Sí? ¿Se entendió esa cuenta? Si no, volvemos un poquito para atrás. Bueno, asumo que sí, porque nadie contesta. Así que bueno, seguimos. Ahora vamos a hacer el mismo cálculo, pero en condiciones reductoras. Es decir, cuando primero a la solución de proteínas la tratamos con agente reductor, lo cual lo que va a hacer es que todos los puentes disulfuros se rompan, que todas las cisteínas queden reducidas, y luego se aplica el compuesto y se mide la absorbancia. En este caso, el problema nos dice que para ambas proteínas se obtiene el mismo valor de absorbancia, que es 0.085. Entonces, nuevamente, utilizando el coeficiente de extinción molar, calculamos la concentración en condiciones reductoras, que da 1 micromolar. De la misma manera, a partir de esta concentración vamos a calcular los moles de grupos SH o los moles de cisteínas libres presentes en 1,5 mililitros. Y eso nos da 1,5 nanomoles. Bien, y ahora nuevamente vamos a referirlos, ¿sí? Siempre los vamos a hacer de manera relativa, o sea, moles de cisteínas o moles de grupos sulfidrilos libres por molécula de proteína. Por mol de proteína, ¿sí? O moléculas de cisteínas reducidas por molécula de proteína. Bien. Entonces dividimos esto por este valor que ya lo habíamos calculado y nos da 4. Es decir, que tenemos 4 grupos sulfidrilos libres, 4 cisteínas libres por molécula de proteína. Entonces, ¿qué conclusión sacamos con estos dos cálculos? En condiciones reductoras, como vimos, tenemos todos los grupos sulfidrilos que hay en esa proteína, que es lo mismo que decir, calculamos todas las cisteínas que tiene la proteína, que en este caso son 4. O sea, tanto la proteína A como la proteína B tienen 4 cisteínas. En condiciones nativas, calculamos los grupos sulfidrilos libres, es decir, los que no están comprometidos en puentes disulfuro, que en el caso de la proteína B es 0, y en el caso de la proteína A son 2. ¿Qué significa esto? En el caso de la proteína B,
que tiene 4 cisteínas, las 4 están formando puentes disulfuro, porque en condiciones nativas no queda ningún SH libre. En cambio, en la proteína A, que también tiene 4 cisteínas, en condiciones nativas quedan 2 grupos sulfidilos libres. Eso significa que hay 2 cisteínas que están formando un puente disulfuro y las otras 2 quedan libres, quedan en estado reducido. Por eso son factibles de medir en condiciones nativas. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesora. ¿Sí? Bien. Bueno, el 28 es similar a este. Traten de resolverlo porque tienen la misma lógica. ¿Y qué nos queda? El problema 29. No nos quedan mucho y hacemos un recreito antes de ver un poquito de teórica de la siguiente unidad. Bueno, en el 29 tenemos una mezcla de proteínas que tienen estas características. Están representadas así. Los círculos están asociados a los tamaños, la presencia de puentes disulfuro, disulfuro o no, nos da el peso molecular, el peso de las subunidades, de cada subunidad, y el punto isoeléctrico. Entonces A tiene 2 subunidades de 30, por lo tanto su peso es de 60, esas 2 unidades están unidas por puente disulfuro y tienen un punto isoeléctrico de 6. Bueno, y así se representan el resto. Entonces, nos dice primero, se realiza una cromatografía de exclusión molecular en una columna que tiene un rango entre 25.000, o sea 25 kilodalton, y 160 kilodalton. En las siguientes condiciones, con glicerol, sin glicerol, y en presencia de un agente desestabilizante de la estructura cuaternaria, y igual que el caso B, con el agregado de beta-mercaptoetanol, o sea, un agente reductor. Entonces tenemos que ver qué obtendríamos en cada caso. Veamos, vayan diciéndome ustedes el primero, que es el más fácil. Recuerden que el rango es de 25 a 160. Entonces, con glicerol, ¿qué esperan obtener en una columna de exclusión molecular? O sea, lo que les pregunto es cuántos picos, y si esos picos coinciden con el volumen muerto, con el volumen total, o quedan en el rango de resolución de la cromatografía. ¿Qué obtenemos en el caso A? ¿Puede que en el caso A se trate de un pico solo? Sí, perfecto. Un pico solo, ¿de qué tamaño? De 60 kilodalton. Bien, y un pico de 60 kilodalton, ¿dónde va a estar? ¿En el volumen muerto, el total, o va a estar dentro de los volúmenes de elusión de la columna? Dentro de los volúmenes de ilusión, porque va de 25 a 160 kilodalton. Excelente, perfecto, perfecto. Ahora, si esta misma proteína la corremos en la misma cromatografía, pero sin glicerol, ¿qué vamos a obtener? Es la condición B. También, Claro, la condición B, sí. o sea, en la pantalla sería la columna B también. No,
Acá no, Ah. esta es otra proteína. Estas son 4 proteínas distintas. Ahora yo digo la proteína A en 3 condiciones, A, B y C. A con glicerol, B sin glicerol, y C sin glicerol y con agente reductor. Con glicerol vamos a ver un pico De de 60. 60. Sin glicerol, ¿Y 2 subunidades de 30? Porque tiene el agente desestabilizante. ujú. Pero estas 2 unidades están unidas por una unión covalente. ¿Sí? Cuando hablamos de sin glicerol y estos desestabilizantes son de interacciones no covalentes, o sea, interacciones Covalentes. reversibles, ¿sí? Puentes de hidrógeno y demás. Entonces también un solo pico de 60. Exacto, vemos lo mismo. Y en el caso C, que agregamos un agente reductor, Ahí sí, 2 de 30. 2 de 30, ¿sí? Bien. Así tienen que razonar el resto de las proteínas, ¿sí? Pensando que cuando corremos con glicerol, todas las interacciones no covalentes se mantienen. En ausencia de glicerol, esas interacciones reversibles se rompen, y si agregamos betamercaptoetanol o DTT, además rompemos los puentes disulfuro. ¿Sí? Entonces, veamos, por ejemplo, el caso C. A ver, si corremos con glicerol la proteína C, ¿qué vemos? ¿Cuántos picos y dónde salen esos picos? Un solo pico y uno no, 2 y uno se ve en el volumen muerto porque es de más de 160 kilodalton. Bien, en el caso que corremos con glicerol, ¿cuántos picos vemos? 1. 1. 1, ¿verdad? Uno. Es toda la proteína, Sí, son las toda la condiciones proteína sola, nativas, sí. ¿sí? Que pesa 400, entonces va a salir 400. en el volumen muerto. Bien. Ahora, si no colocamos glicerol y además ponemos alguito que desestabiliza las interacciones no covalentes, ¿qué vamos a obtener? Profe, le hago una pregunta media Sí, tonta. no, Lo que no. yo no entiendo es por qué algunos están pintados en negro, no. ¿Qué significa? ¿Que está unido por el puente o no hay uniones? No, es por el tamaño. Los que son blanquitos pesan 100 kilodaltons y los que son negritos pesan 150. O sea que en el D hay dos de Bueno, bandas de y 50 acá es y por... dos de 75. sí, no, es decorativo, no pasa nada, porque acá el de 175 también está blanco. Puede que en Claro, el yo caso no C, entendía o sea, qué significaba que tenga un color y que tenga No, ese peso nada. Es particular. para diferenciarlas en estas que tienen 2 tamaños distintos, nada más. puede Sí, que en el caso C haya 4 picos de 100 cada uno. en el caso, la De proteína la, C en el tratamiento B, sí, y esto es verdad, se desarma en 4 subunidades de 100. Perfecto. Ahora, ¿cuántos picos vemos? Y uno solo también, Uno pero solo, en ¿sí? 100. En 100, exacto. Uno, pero en 100, ¿sí? Ujú. Y en el caso C, en el tratamiento C, si además le agregamos un agente reductor, disculpe, antes de que sí, siga, ¿cómo que un pico solo? Si se desarma, ¿no es que se ve por cada subunidad un pico? No, pero las 4 subunidades pesan lo mismo, entonces van a correr en el mismo lugar. Ah, claro, está bien, exacto. gracias. Como tienen el mismo peso, van a estar en el mismo pico. Si fueran de pesos distintos, sí, tenemos un pico para cada una. Bien, y en el caso C, entonces que además le ponemos un agente reductor,
Cri, cri. Cri, cri. Yo no entiendo eso del reductor y no reductor, la verdad que no lo entiendo. Bueno, vamos, no importa, vamos a explicarlo. Ustedes se acuerdan que las cisteínas son aminoácidos que tienen un grupo sulfidrilo, un grupo SH, ¿sí? Ese grupo sulfidrilo puede pasar a un estado oxidado cuando hace un puente disulfuro, o sea, hace un enlace covalente con otro grupo sulfidrilo de otra cisteína, ¿sí? Entonces, si una proteína tiene cisteínas formando puentes disulfuro, cuando ponemos un agente reductor, como el beta-mercaptoetanol o el dithiotritol, esos puentes se rompen, es decir, las cisteínas vuelven a pasar a estado reducido, a tener sus grupos como SH. Hay otras cisteínas dentro de una proteína que no van a estar formando puentes disulfuro y van a tener su estado como SH, o sea, su estado reducido. Entonces, por ejemplo, acá, la proteína A, que tiene 2 cisteínas, una en cada subunidad, bueno, forman un puente disulfuro. La proteína B, que tiene una cisteína, bueno, no la tiene una sola, así que no tiene chance de nada, pero la tiene en estado reducido. La proteína C tiene una cisteína en cada subunidad. Sin embargo, no forman puentes disulfuro, están las 4 en estado reducido, y las 4 subunidades se mantienen unidas por interacciones no covalentes. Entonces ahí si le agregamos del 2-mercapto, no va a pasar nada. No le hace nada, porque... No le hace nada, entonces corren iguales las 4 subunidades en un solo punto. Exacto, en 100 ¿sí? kilodalton. Exacto, porque esto ya está reducido, no le va a cambiar su estado redox. Ya está. Ahora, En cambio, en el caso de, sí. Exacto. En el caso de, tenemos todas las combinaciones. Tenemos 2 tamaños distintos, tenemos subunidades que están unidas por interacciones no covalentes y también por puentes disulfuro. Puentes disulfuro. ¿Sí? Entonces ahí, en cada tratamiento, voy a tener cosas distintas. Algo distinto. Profe, Sí. ¿usted siempre nos va a dar la molécula para que comparemos o puede que no nos la dé y tengamos que suponer? Porque, por ejemplo, lo de los puentes disulfuro no diferenciaba entre que haya puente y que estén en su estado reducido. No sabía que, por ejemplo, si ponías un reductor, no afectaba. Eso me llamó la atención. Pero eso yo lo podría saber si veo la molécula, como en este caso. Claro. Puede haber un caso en el que usted pregunte si se reduce o no y yo no tenga la molécula. Y ¿Cómo sí, hago? porque por ahí lo podés evidenciar en un gel, como teníamos en estos, espera que voy para atrás, teníamos acá. Ah, que tenemos como un ¿Sí? estado. Claro, corres un distinto. gel con y sin, eso es muy frecuente que tengamos en los problemas, correr con y sin betamercapto o dithiotritol, y entonces evidenciás si algo de peso molecular alto de pronto cae cuando le pones el agente reductor, bueno, es porque ahí había 2 cosas que estaban unidas por puente disulfuro. Está bien, gracias. ¿Mm? No, lo que No. pasa es que fui solo 2 veces al laboratorio ahora con esto de la pandemia y me lo tengo que imaginar de cosas que Sí, van más sí, allá de lo que igual, puedo imaginar. sí, por ahora estamos imaginando todo. Pero sí. Y después en los problemas, bueno, hay variedad de situaciones que pueden aparecer. Bueno, ¿se entendió entonces cómo hay que pensarlo? Sí, Profe, profe. en la condición B, Sí, ¿no? Entonces, en la condición B, pero el último, el D, podemos decir que tenemos dos de 150 son 300 y va a ser una de 350 también. la condición Ah, sí, a ver. acá, la condición B, o sea, sin glicerol. Sí. O sea, la condición en la que las interacciones no covalentes se desarman. Bien, si en la D desarmamos las interacciones no covalentes, es como que separamos acá.
ahí tenemos los colorcitos. Separamos lo blanco de lo negro, ¿verdad? Sí, entonces queda una de 300 y otras de 350, pero como juntas, casi juntas, ¿o no? Quedan las dos blancas juntas porque están unidas por un puente disulfuro, ¿sí? Que son 350. Y las dos negras juntas, también unidas por un puente disulfuro, que es 300. A lo que voy es que se ve todo en un pico solo, o sea, van a ser como dos en un solo pico. Son dos picos, uno de 300 y uno de 350. Ah, ok, son dos picos. ¿Sí? ¿Sí? En principio, vamos a asumir que se resuelve entre 300 y 350, ¿sí? Que son dos tamaños suficientemente separados como para ver dos picos. Pero sí, vemos eso, 350 y 300, sí. Bueno, la parte 2 decía, ¿cómo procedería experimentalmente si quisiera separar la proteína D en forma nativa, o sea, así como está acá, toda armada, del resto de las proteínas de la mezcla? Para ello, además de la columna mencionada, dispone de una columna de exclusión molecular de 70 a 350 kilodalton y y DAE celulosa y carboximetilcelulosa. Y si lograra separarlas, ¿qué proteínas mostrarían un valor positivo de absorbancia luego del tratamiento con eosin-malaimida? Bien, entonces, acá tenemos que plantear un posible esquemita para separar la proteína D del resto de las proteínas. ¿Sí? Entonces, acá hay varias posibilidades para realizar. ¿Sí? Vamos a ver cuál puse yo, que no me acuerdo cuál puse. Bueno, yo planteé hacer primero una exclusión molecular con esta columna que me ofrecen acá, entre 70 y 350 kilodalton. Con lo cual, la proteína en estado nativo, ¿no? Con agentes estabilizantes y demás, tanto C como D saldrían en el volumen muerto, porque esta tiene 650 y esta tiene 400. Y bueno, y estas dos que son chiquititas quedan en el volumen total. O sea que con esta columna yo ya me libero de A y de B. Y después, para separar C de D, nos valemos de la diferencia que tienen en el punto isoeléctrico. Entonces, podremos hacer una columna de intercambio aniónico a pH 6, una tiene carga, C tiene carga positiva, así que se va a ir con el volumen muerto, y D, que tiene carga negativa, va a eluir en algún pico de elusión. ¿Sí? Es una opción, acá sí que hay varias posibles, así que cada uno se fabrica la que quiere y bueno, prueba que lo que propuso cierre con las estructuras. Y si logramos separarlas, es decir, si tenemos en condiciones nativas la proteína, la A, la B, la C y la D, ¿cuál tendría reacción con el eosin-maleimida en condiciones nativas? Recordemos que para poder para que este compuesto reaccione, es necesario que haya grupos sulfidrilos libres. Entonces, bueno, la proteína C tendría en condiciones nativas reactividad. Y la B también,
no sé si me estoy comiendo algo del problema, no sé por qué no está la B ahí en la resolución. Del resto de la mezcla, bueno. Entonces, sí, en principio la B y la C son las que reaccionarían con este compuesto. Para que haya reactividad de la A y la D, necesito romper los puentes disulfuro. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Perdón, profe, yo esta Sí. parte no la pude escuchar porque recién ladraba uno de los perros y Ah. se había caído a la pileta. Uy, pobre. Así que, ¿Está bien? sí, sí. Ay, Así que pobrecito. salí volando. Pobre. Bueno, Me pegué no, un susto. estábamos viendo de estas especies, si tenemos estas especies nativas en estado nativo, cuáles podrían reaccionar con la eosinmaleimida, es decir, que es básicamente pensar en condiciones nativas cuáles tienen grupos sulfidrilos libres, y bueno, claramente, como dicen los dibujitos, son la B y la C. La B y la C, sí. Bueno, este problema 31 es bastante teórico, así que los voy a dejar también para que lo resuelvan y cualquier cosa lo consultamos. Y el último que vamos a ver es este, que es otra también posibilidad de combinación de tratamientos. Y nos dice, la toxina diftérica es una proteína citotóxica que tiene una única cadena de 58 kilodaltons. La tripsina fragmenta esta cadena en dos partes, de 37 y 21, pero solo en ciertas condiciones. Y bueno, y hay que ver por qué. Entonces, la urea pesa 58 kilodaltons. Si tratamos con betamercapto, La mercapto, ¿no? tenemos 58 kilodaltons. Si tratamos con tripsina, también. Y si tratamos con urea también, y solo si tratamos con tripsina más betamercapto, obtenemos las dos cadenas de 37 y 21 kilodaltons. O sea, en la única condición en que obtenemos estos dos fragmentos es al tratar con tripsina. Recuerden, la tripsina es una enzima digestiva, o sea, es una proteasa, rompe cadenas polipeptídicas, y el betamercapto, que es un agente reductor, ya lo saben. Bueno, entonces acá tienen que pensar cómo podría ser la estructura para que esto ocurra. ¿Sí? Sabiendo que cuando tratamos con betamercapto únicamente, seguimos viendo la banda de 58 kilodaltons. ¿Eso significa que no tiene puente disulfuro entonces? ¿O no? Puede tener puente disulfuro, pero están oxidados, en estado oxidado, no en estado reducido. El puente disulfuro siempre está en estado oxidado, y en estado reducido están los grupos sulfidrilos. Si leemos el enunciado, dice que la toxina diftérica es una proteína que está formada por una sola cadena polipeptídica. Entonces, si de haber puentes disulfuro, tienen que ser intracatenarios. O sea, dentro de la misma cadena, porque si no tenemos otra opción. ¿Sí? Entonces, si tenemos puentes disulfuro en una misma cadena, bueno, tratar o no tratar con betamercapto debería dar lo mismo, simplemente la cadena se abre o se cierra, ¿verdad? Sí. Pero, si tratamos, lo llamativo es que si tratamos con tripsina, que la tripsina, como le digo, es una proteasa, o sea, corta la cadena polipeptídica.
Si tratamos solo con tripsina, seguimos viendo algo de 58 kilodalton. Y solo cuando a la tripsina le sumamos el beta-mercapto, vemos las dos fracciones. O sea, vemos el resultado de la tripsina. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, eso es porque digamos, una posible estructura es que sea esta. ¿Sí? O sea, una única cadena polipeptídica, digamos, puentes disulfuro tenemos, o sea, esto nos da la idea de que sí hay, ¿sí? Y de vuelta, si hay puentes disulfuro y en algo que tiene una sola cadena polipeptídica, los puentes son intracatenarios. Ahora, ¿por qué si tenemos puentes disulfuro? O sea, si esta sería la forma en que las dos cisteínas interactúan, ¿por qué solo al cortar con tripsina y beta-mercapto podemos evidenciar las dos cadenas? ¿Qué les parece? ¿Puede ser que sea porque hay enlaces no covalentes entre la misma cadena? No sé si la tripsina sí es que se encarga de cortar enlaces no covalentes. No, la tripsina corta enlaces peptídicos, es una proteasa. Es como mucho más que eso, ¿no? Más fuerte, rompe enlaces peptídicos. Por ahí no corta no se rompe el puente disulfuro, se rompe la cadena en otro lugar, Ujú. no por el puente. No, claro, eso sí. Pero ¿dónde tiene que cortar, o sea, cuál tiene que ser el sitio de corte de la tripsina para que se cumpla esto que aparece acá? ¿Sí? La urea no le hace nada. La urea rompe interacciones no covalentes que en principio no cambian. Pero, ¿dónde tendría que cortar la tripsina para que se cumpla esto, ¿no? Que ni el beta-mercapto solo, ni la tripsina sola, generan los dos polipéptidos estos. Solo cuando se combinan ambos podemos ver los cortes que generan la cadena de 37 y la de 21. Puede ser que si el beta-mercapto desarma los puentes, la tripsina los rompa ahí, y ahí se vean las dos bandas ¿Dónde es ahí? en los puentes de sulfuro. Que corte acá justo la tripsina tenga su sitio de corte, ¿dónde está el puente disulfuro? Claro, los separe los puentes de sulfuro, eso quise decir. Y entonces con la tripsina solo habría que ver ya las dos bandas. Pero no es que el beta-mercapto las desarma a los puentes. O sea, esta cadena la va a desarmar y va a ser como una sola cadenita, digamos, Ajá. Y y después después corta. ya corta los entre puentes y ya está. Perdón. Bueno, sí, a ver, Algo creo así. que interpreté lo que decía, sí, es eso. O sea, la tripsina lo que pasa es que corta en algún lugar de este rulo. ¿Sí? Entonces, si tratamos con beta-mercapto, ¿qué pasa? Esto se abre y quedan las dos cisteínas reducidas. Por lo tanto, seguimos viendo algo de 58 kilodalton. Si tratamos con tripsina o con tripsina más urea, ¿qué va a pasar? La tripsina va a cortar acá en el rulo, ¿sí? Van a quedar dos cadenas, Pero el puente está unido. pero están El puente unidas por el puente disulfuro. disulfuro, por lo tanto sigo viendo algo de 58 kilodalton. Ahora, si yo, aparte de cortar con tripsina, agrego un agente reductor, esto lo separo. ¿Sí?
Y ahí es recién donde puedo ver la cadena de 37 y la de 21. ¿Se entendió? ¿Se entendió esto? Si no, lo explico de vuelta. Sí, profe, te entendí. Bueno, muy bien. Bueno, este es el tipo de razonamientos que tienen que practicar con estos ejercicios de estructura. ¿Qué tenemos acá? Bueno, esta entonces sí, es la estructura final. Bien. Bueno, este es no sé qué hora es, no quiero que se me haga tan tarde. Sí. Este se los dejo para que resuelvan ustedes y ya estamos. Si tienen dudas de del 34 y el que no resolvimos, me preguntan. Bueno, con esto ya pueden resolver la guía entera. ¿Sí? Nosotros, ahora aunque empecemos después del recreo con el tema de enzimas, la guía la vamos a seguir viendo. ¿Sí? Todos los días, antes de arrancar la clase, yo les voy a preguntar si tienen dudas, si algo no les salió, bueno. Y si están trabados en algún problema, lo resolvemos. Y si no, bueno, seguimos con las consultas a través del chat o del foro. Bueno, dudas, si no hacemos un recreíto y ya cambiamos de unidad.